tecnológica con eso. Jessica, ¿estás por ahí? Y Mariano, decime. ¿Sabes qué necesitaría, Jessica, si podés habilitarme la función de compartir pantallas? Dale, un segundo ya te la Así, habilito. perfecto. Así comparto un PowerPoint, que igual se los voy a mandar por este medio, así ya lo tienen también. Decime si ahí te aparece la opción de compartir pantalla. Ya te digo. Dale. Ahí está. Estoy Bárbaro. mandando el PowerPoint por email, así lo tienen. Entiendo que todos lo pueden abrir, pero bueno, si no, después se lo mando a Jessica para que se los envíe por otro medio. Y acá está, perfecto, buenísimo, Jessica, muchísimas gracias. De todas maneras, lo vamos a compartir acá, pero básicamente ya lo tienen. No tienen la fórmula de Google ni de la alfajor Habana, así que no hay ningún problema que ustedes lo tengan desde ya. Es para que básicamente se ordene la exposición. ¿Okay? Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a dividir la exposición en una parte general donde vamos a tratar algunos aspectos importantes de la nueva ley. Bueno, yo creo que todo es importante, ¿no? Pero básicamente lo nuclear, el pilar y los ejes, y luego vamos a ir a los puntos por puntos de la nueva ley en los que el tiempo nos permita para ahondarlos y desarrollarlos de manera prolija. Con respecto a las generalidades de la nueva ley, lo básico es que la ley fue sancionada en diputados o aprobada en diputados el 20 de noviembre del año pasado, en Senado el 11 de junio de este año y se publicó en el Boletín Oficial el 30 de junio de este año. Con respecto a esto, quiero decir un par de cositas para no irme muy teórico ni mucho menos, pero sí es importante para tratar de entender algo que nos puede ayudar a la interpretación de la norma. Esta es una ley que no aparece de la nada, sino que como todas las leyes en general tiene algún reclamo, digamos, o algún fundamento económico, social, político o histórico. Y en la República Argentina, harán memoria, lo habrán estudiado, lo habrán vivido, el tema de las locaciones inmobiliarias ha sido el tema de la intervención del Estado de manera muy recurrente en los últimos 100 años, literalmente hablando 100 años. Y particularmente en estos últimos tiempos se ha visto acentuado a través de campañas que se difunden en los medios de prensa y, digamos, presiones sectoriales de la Asociación de Inquilinos Agrupados y demás, hay un fomento a colocar al inquilino, estamos siempre hablando del ámbito inmobiliario, ¿no? Como un sujeto vulnerable, débil, de escasa o nula negociación en los contratos y que se encuentra como sometido a la obligación de contratar, a la necesidad de tener una vivienda, un local, y a la inexistencia de capacidad de poder fijar las condiciones del contrato. Si esto es así o no, no lo quiero tratar acá porque voy a tratar de centralizar el tema en el análisis de la ley y no en las cuestiones valorativas, pero lo cierto es que de ahí se parte para que exista una ley de estas características en este momento, de la supuesta o real vulnerabilidad y debilidad de la parte locataria en la contratación inmobiliaria en todo el país. Y esta cuestión se fue motorizando, particularmente en los últimos años, y tuvo distintas posibilidades de ser sancionada como ley, pero no lo logró, y recién ahora, en este año, esto se convierte en ley. En estos 4 meses, que serán recordados por muchos motivos en la historia del mundo y en Argentina, el contrato más intervenido desde el punto de vista normativo fue el contrato de locación. Tuvo 2 grandes normas, o tiene, que se han sancionado en este periodo y que impactan de manera permanente en el contenido y en la ejecución, la relación negocial de las locaciones. Una norma fue el decreto de necesidad de urgencia, el DNU 320/2020, que fue del 29 de marzo, y otra norma es esta ley 27.551, que también produce una modificación muy relevante en las locaciones y que modifica el Código Civil y Comercial. O sea que fíjense que en 4 meses, que no es nada en la historia de un país, realmente la importancia que tiene este tema, este contrato, ha sido tal que el Estado intervino 2 veces. ¿Sí? Una de manera transitoria y como emergencia,
que fue a los 9 días de haberse dictado el aislamiento social preventivo obligatorio, y otra es esta norma que estamos comenzando a analizar. Así que, ¿qué es lo que quiero que quede claro de esto? Que hay una idea detrás de la norma, expresada en los fundamentos del proyecto de ley, bien clara, de proteger al locatario, de dictar leyes o normas vinculadas con la locación, para tratar de favorecer la posición del locatario en esa relación negocial. Ahora, no hay ningún artículo, esto también es un tema relevante, no hay ningún artículo de la nueva ley, ni uno, que diga exactamente esto. Por ejemplo, la 24240, Defensa del Consumidor, es una norma que tiene un artículo que dice: esta ley tiene por objeto la protección del usuario y del consumidor. Así que la propia ley está marcando y diseñando cuál es la propia finalidad de la ley. En cambio, en este caso, no hay ninguna disposición de la ley que tenga esta idea o esta reflexión. Y esto es muy importante porque para interpretar la ley no vamos a tener esta posibilidad, digamos, ¿no?, de tener un faro, ya sea el artículo 1 o el último, que nos diga expresamente esto. Pero bueno, se puede deducir de los fundamentos, o se infiere de los fundamentos, y también se infiere del contenido de los distintos artículos que vamos a ir viendo. Así que este punto lo digo porque vamos a ver que a lo largo de nuestro encuentro lo voy a traer alguna que otra vez para tratar de dar una interpretación a las normas jurídicas que componen la ley. Bueno, la ley está vigente a partir del 1 de julio de este año. Se publicó el 30, el artículo 23 dice la ley va a estar vigente al día siguiente de su publicación, es decir, el 1 de julio de este año. Y hay un tema muy relevante, que es la disposición del artículo 23, que indica a qué contratos se aplica la nueva ley. Esto anótenlo como uno de los grandísimos temas que es necesario tener claro de manera bien precisa. La ley dice: esta ley rige para los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia. Entonces, todos los contratos, voy a llamarlos anteriores o preexistentes, no quedan afectados por las disposiciones de esta ley. Si no existiera el artículo 23 de la ley, habría ahí otro tipo de análisis jurídico, porque aplicaríamos directamente el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece que las nuevas leyes sí se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. O sea que si no tuviéramos en la Ley 27.551 un artículo como el 23, que expresamente nos dice cuál es su ámbito temporal de aplicación, sí se habría generado un importante debate sobre si la nueva ley aplicaba o no a los contratos preexistentes, por el tema de si se afectaban derechos adquiridos y todo lo demás. Pero ese debate no hay que darlo, porque la propia ley se encarga de aclarar a qué contrato se aplica y a cuál. ¿Esto está claro? Espero que esté claro, si no me van preguntando. Ahora, acá un par de diagonales, digamos, ¿no? Acá les pido si pueden apagar los audios, que se interfiere, si no. No sé, Jessica, si se pueden apagar los. Ahí está. Perdón, gracias. Bueno. Ahora bien, dos cuestiones importantes con respecto a este tema, fundamentales. Primero, el artículo 23 de la ley, otra vez, dice: la ley se aplica a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia, o sea, a los contratos que se celebren a partir del 1 de julio. La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué se entiende por contrato que queda incluido dentro del ámbito de aplicación temporal de la ley? Acá hay tres, digamos, respuestas, digamos, ¿no? La primera es a los contratos nuevos de locación, o a los contratos de locación nuevos, como lo quieren decir, que no hay ninguna duda que van a quedar regidos por la nueva ley. Segunda respuesta, a las prórrogas de contratos preexistentes, o sea, aquellos acuerdos de voluntades por los cuales se extiende más o menos el plazo original del contrato preexistente. Porque la prórroga es un acuerdo de voluntades contractual, es un acuerdo de voluntades en el cual las partes de un contrato deciden extender el tiempo de vigencia de ese contrato, y como prórroga es un contrato. Es decir, la prórroga jurídicamente responde a la definición
del artículo 957 del Código Civil y Comercial, que explica qué se entiende por contrato en el derecho argentino. O sea que cuando celebras una prórroga nueva, ¿no? O sea, a partir del 1 de julio en adelante, esa prórroga sí va a estar incluida o va a estar afectada por las disposiciones de la nueva ley. Por lo tanto, lo prorrogado no va a ser exactamente igual, porque al haber prorrogado un contrato, pero ese nuevo contrato queda intervenido por la nueva ley, lo prorrogado no va a ser exactamente igual, va a tener o sufrir los cambios que la nueva ley propone. Esto es independiente de que todos los contratos que vencen o que vencieron desde el 29 de marzo en adelante, en realidad desde que vencieron el 20 de marzo en adelante, han quedado prorrogados legalmente hasta el 30 de septiembre. Pero claro, esa es la prórroga legal y automática. Ahora, si las partes de un contrato, hagamos de cuenta que vence el 31 de julio, van al estudio jurídico y le dicen, doctor, doctora, queremos hacer una prórroga por un año del contrato. ¿Lo pueden hacer? La respuesta es sí, lo pueden hacer. No tienen por qué someterse a la prórroga legal hasta el 30 de septiembre, pueden hacerlo más. Y ahí están celebrando un nuevo contrato. Y esa nueva prórroga o esa prórroga va a quedar intervenida por las disposiciones de la nueva ley, con todo lo bueno y malo que tiene eso. Así que la palabra contrato, el artículo 23, también incluye la prórroga. Y por tercera respuesta les dije los contratos de locación nuevos, las prórrogas de contratos preexistentes y también las renovaciones de contratos preexistentes que van a quedar afectadas por la nueva ley. ¿Está claro este punto? O sea, la palabra contrato del artículo 23 hay que entenderla ampliamente, no solamente a los contratos nuevos entre dos partes que no se conocen y respecto de un inmueble sobre el cual entre ellas no han tenido ninguna vinculación, sino a partes que ya están vinculadas por un contrato respecto de una misma superficie y que deciden extenderlo o renovarlo. Otra cuestión más compleja, bastante más compleja, es precisar si una prórroga o una renovación que se celebre a partir del 1 de julio en adelante tiene plazo mínimo legal o no. Ese es otro tema, uno de los grandes temas que ha traído esta ley, que lo vamos a ver en unos minutos cuando veamos plazo. Pero no quiero todavía abordar eso. Bien, y lo otro que les quería decir muy relevante, esta es mi opinión, mi especie de pronóstico, sobre el cual no tengo ninguna duda, pero bueno, veremos si la realidad me ratifica o me contradice, que yo creo enfáticamente que vamos a tener en los próximos meses y quizá próximo año una cantidad de consultas o situaciones en las cuales las partes de un contrato preexistente y particularmente el locatario vayan a querer invocar la nueva ley para regir un contrato preexistente. Por ejemplo, si tienen que restituir el inmueble, vamos a poner el caso, el 15 de diciembre de este año, en el acto de la restitución van a querer invocar ya sea el régimen de restitución de llaves que prevé el Código Nuevo, o sea, la ley nueva, o el régimen de restitución inmediata del depósito de garantía que prevé la ley nueva. Y en realidad esas situaciones, que están reguladas de una forma distinta a como estaba previsto antes, no aplican a ese locatario que quiere entregar el inmueble el 15 de diciembre porque celebró un contrato antes. Entonces no aplica para ese contrato, va a aplicar para los nuevos contratos. ¿Está claro? O sea, no hay que dejar de ver que la práctica puede llegar a confundir esto y hacer que muchos locatarios, también locadores, pretendan incorporar a contratos preexistentes disposiciones de la nueva ley. Así que hay que tener cuidado en el asesoramiento adecuado respecto del ámbito temporal de aplicación de la ley. Bueno, la ley no requiere reglamentación para estar en vigencia, ya está vigente el 1 de julio. Lo único que sí requiere reglamentación, y por lo tanto para mí no está vigente, son los puntos que aparecen en la filmina, que son 4, básicamente. El tema, vamos bien, ¿no? Bien. El tema de las garantías a nivel habitacional, que el artículo 3 establece que debe ser reglamentado, no dice por quién, pero va a ser por el Poder Ejecutivo, las garantías de aval bancario, que es una garantía bancaria, otorgada por una compañía de seguro, o por una empresa o por un tercero fiador solidario. Eso va a requerir una reglamentación respecto de las características de la garantía y de las condiciones personales de quien la pueda otorgar, así que todavía eso no se ha emitido.
Segundo, el precio para el destino habitacional, prevé en el artículo 14 que debe ser reglamentado por el Banco Central el índice de ajuste que se va a aplicar a ese destino, o para actualizar el precio de ese destino, y esa reglamentación del Banco Central todavía no se ha emitido, pero bueno, como esto va a regir recién dentro de un año, porque el ajuste se hace anual, la verdad que el Banco Central en cualquier momento lo va a hacer, así que esto no tiene mayor incidencia todavía. Tercera cuestión que se indica que va a ser reglamentada son la obligación de declarar el contrato ante la AFIP. La resolución general o las resoluciones generales de la AFIP todavía no se han emitido, o sea que por lo menos eso todavía no está vigente, no sabemos cómo ni cuándo hay que declarar contratos. Y luego el Programa Nacional de Alquiler Social, que se establece en la última parte de la norma y que, bueno, tiene una pretensión de instaurar un régimen de fomento a la mayor oferta de bienes inmuebles en el país para que determinadas capas sociales puedan acceder a una vivienda de manera formal, con un contrato redactado formalmente, y que, bueno, puedan tener acceso a subsidios y a demás cuestiones. Básicamente ese Programa Nacional de Alquiler Social no tenemos bien claro cuál va a ser el alcance, porque en la ley hay solamente unos lineamientos, y va a ser reglamentado por la Secretaría de Vivienda, que va a ser la autoridad de aplicación del Ministerio del Interior de la Nación, y todavía no se ha emitido ninguna reglamentación. Con lo cual, estos 4 ítems son los únicos de los que hay que esperar a ver cómo se reglamenta para poder precisar su contenido. Todo lo demás ya está operativo y vigente desde el 1 de julio. ¿Está bien? La ley 27.551 de locaciones es una ley que coexiste y convive con otras normas jurídicas que se han dictado y rigen en la Argentina en materia locativa. Los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que aparecen allí en celeste, que están rigiendo la locación en general. El DNU 320/2020, aclaro que el DNU no ha sido derogado, no ha sido modificado por esta ley, por lo tanto, cada uno va a regir las relaciones y las situaciones que cada uno prevé, así que habrá que hacer una interacción entre uno y otro si corresponde, y si no, cada uno tocará lo que corresponda. ¿Se acuerdan que ese DNU prorrogó los plazos de los contratos, congeló el precio de las locaciones, y estableció la posibilidad de que el locatario no pagara o pagara menos del alquiler y difiriera el pago a partir de septiembre, 30 de septiembre, y también estableció la suspensión de los desalojos y algunas otras disposiciones en materia de bancarización, locador vulnerable, mediación obligatoria y demás. O sea que todas las normas de ese DNU están vigentes y no han sido alteradas por la nueva ley de locaciones. La ley de arrendamientos rurales, que es una ley vieja del año 48, que está vigente y que esta ley no ha modificado, por lo menos no directamente, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamientos es una ley que tiene un artículo, que es el 41, que dice que los arrendamientos y parcerías rurales regidos por esa ley están supletoriamente regulados por las normas del Código Civil, especialmente las normas en materia de locación. Ese Código Civil ahora es Código Civil y Comercial, y ese Código Civil y Comercial ahora en materia locativa se ha modificado. Por lo tanto, las nuevas normas en materia de locaciones en general rigen subsidiariamente las locaciones o los arrendamientos rurales, y por lo tanto entonces hay un impacto normativo importante. Es decir, que la ley de arrendamientos rurales no sufrió ninguna modificación formal, pero por la aplicación del artículo 41 de esa ley, que te remite al Código Civil y por lo tanto al Código Civil y Comercial, y que esto ha sido modificado, eso sí impacta en las relaciones de arrendamientos y parcerías rurales. ¿Está claro? Y por último, el artículo 6 de la 21.342. Esta ley, espérenme un segundito, esta ley están viendo Infoleg acá, ¿no? A ver, si alguno me manda un chat para ver, quedarme tranquilo. Están viendo toda la pantalla de Infoleg, ¿no? Pónganme un sí, a ver si ahí me contestaron. Sí. Perfecto, gracias. Esta ley, que era la ley de normalización de las locaciones, que se emitió para terminar con 40 años de normas de emergencia locativa y largo, etcétera, no viene al caso,
se derogó completamente por el Código Civil y Comercial, excepto el artículo sexto. Y el artículo sexto, que yo lo quiero que lo leamos, un segundito nada más, dice acá, garantía del Estado. Este artículo sexto es el único que está vigente, lo voy a sombrear acá. Y dice, el Estado garantiza la libertad de contratación y el ejercicio regular de los derechos de los contratantes en las locaciones iniciadas o que se inicien a partir del 1 de enero de 1974. ¿Por qué garantizaba la libertad de contratación? Porque querían darle una señal jurídica al mercado inmobiliario para que se quedara tranquilo que después de 30 y pico, 40 años de intervención en materia locativa no se iban a emitir nuevas disposiciones de emergencia. Por eso que garantizaba la libertad de contratación. Como diciendo, quédense tranquilos argentinos que no vamos a dictar más normas que modifiquen lo pactado entre las partes. Y dice, las condiciones pactadas entre locadores y locatarios no serán alteradas por el poder público, ni éste aplicará medidas en relación con las locaciones urbanas que deban ser cumplidas a expensas de una sola de las partes. Esta norma, que es la única norma de esta ley que está vigente, daba la idea de tranquilidad y seguridad jurídica en un mercado muy manoseado históricamente como es el mercado inmobiliario locativo. Y para algo la dejaron vigente en 2015, porque derogaron toda la ley y dejaron esto solo. Pero lo que pasa es que desde 2015 a ahora, 5 años, y particularmente los últimos 6 meses, se han dictado muchas normas que no respetan exactamente esto, por la emergencia sanitaria o por la supuesta o real debilidad del locatario en materia inmobiliaria, lo que fuera, pero lo cierto es que las normas que se han dictado han sido siempre a favor de una sola de las partes y a expensas de la otra. Y esto entonces, esta no alteración de las condiciones de contratación es relativa, porque en definitiva ahora hay una intervención del Estado muy fuerte, donde a través de normas de orden público el Estado trata de regular qué y qué no se puede pactar en el contrato de una manera mucho más marcada que lo hacía hasta este momento. Bueno, esto es un tema académico y es un tema que también, si alguno quisiera plantear algo vinculado, la invalidez, nulidad, lo que fuera de la nueva ley, bueno, acá tiene una herramienta que no sé si le va a permitir exactamente apoyarse en eso, pero que no debe perder de vista. ¿Está bien? Eso es lo que yo les quería remarcar con esta mención. Y además, esa ley que acabo de poner en la pantalla no la conoce, no digo nadie, pero la mayoría de la gente no la conoce, ni tiene presente que es el artículo 6, ni que está vigente, ni nada por el estilo. Así que, por lo pronto, es una información que hay que tener actualizada, como es lo que acabamos de hacer. Bueno, para ir cerrando la parte general de la ley y abordar ya cada uno de los ítems, vemos que la ley tiene 24 artículos, no es mucho. Tiene 4 títulos, que son los que aparecen en la filmina, donde básicamente se desarrolla el tema locativo. No solamente, ahora vamos a ver una cosita, ¿no? Pero básicamente el tema locativo. Hay 2 títulos que me interesa remarcar especialmente, que son el primero y el segundo. El título tercero es el Programa Nacional de Alquiler Social, algo ya mencioné, ya con eso es suficiente para nuestro encuentro, y el título cuarto es una propensión a tratar de establecer a la mediación como un método alternativo obligatorio para las cuestiones vinculadas con la locación, para tratar de descomprimir el sistema judicial, para tratar de descargar la litigiosidad judicial que tiene el tema locativo. Veremos si esto se cumple o no, pero son 2 títulos que en lo inmediato no nos interesa analizar acá en este encuentro. El título 1 y el título 2 sí me interesa destacar lo siguiente. Se ha producido otra vez una división de lo inmobiliario locativo a nivel legislativo. Con el Código Civil y Comercial habíamos logrado unificar en el mismo cuerpo las normas en materia locativa. Y ahora lo tenemos de nuevo dividido. Se rompe esa unificación. Tenemos el Código Civil y Comercial, artículos 1187 a 1226, locaciones, y vamos a tener 4 normas, como mínimo, ¿no? Pero 4 normas muy importantes en materia locativa que están separadas del Código Civil y Comercial. Y esto es lo que yo quiero que todos como abogados en ejercicio de la profesión o integrantes del Poder Judicial lo tengan bien presente. Que va a haber 4 temas, al menos 4, que están fuera del Código Civil y Comercial, que son los artículos 13 a 16, y ni más ni menos, que son los temas vinculados con las garantías en materia habitacional, el precio en las locaciones en general, la consignación del canon locativo en materia inmobiliaria y la declaración de contratos ante la AFIP. Esas 4 cuestiones, si alguien las busca en el código, va a estar buscando mal porque no va a encontrar nada. Están fuera del código. Así que yo supongo que las editoriales van a empezar a editar
bueno, Zavalía lo sigue haciendo, ¿no? Pero los códigos con un apéndice de leyes complementarias, vieron que eso es muy común, y esta ley la van a empezar a incorporar para que el abogado en ejercicio de la profesión tenga en el mismo código atrás estos artículos que no van a formar parte del articulado en materia locativa. Solamente esto, que es una cuestión metodológica a nivel ley, quiero que lo tengamos bien presente y que no se pierda de vista. ¿Ok? Bueno, esperen que tome un poquito de agua, discúlpenme, ¿eh? Las cuestiones o materias que regula la ley son básicamente tres. Locaciones, y por eso la llamo nueva ley de locaciones, o se llama así nueva ley de locaciones, pero en realidad no solo es lo locativo, hay bastante más que no sea locativo. Domicilio contractual e intermediación inmobiliaria. Son los tres grandes temas que se tratan en la ley, que ahora voy a abordar los últimos dos para ya después entrar de lleno en materia de locaciones. En materia de locaciones, lo que quiero destacar es que en general todos hablamos de las locaciones inmobiliarias, porque son las que más consultas tienen, más dudas y demás, pero no solo se regulan las locaciones inmobiliarias, hay locaciones en general y ahora esto lo voy a ampliar. ¿Cuáles son los temas que trata la ley? Acá están detallados para que por lo menos tengamos un punteo, vamos a tratar de verlos a todos y si me alcanza el tiempo, bueno, lo más relevante es domicilio contractual, intermediación inmobiliaria, el precio, plazo, el deber de conservación, este punto 5, deber de conservación, si quieren márquelo como para mí el más difícil de desentrañar. La frustración del uso y goce, cargas y contribuciones, garantías, rescisión anticipada, restitución del inmueble, declaración de contratos ante la AFIP, Programa Nacional de Alquiler Social y mediación. O sea, muchos temas que están vinculados con los contratos, me refiero con lo nuclear de un contrato locativo. Lo vamos a ir desagregando ahora. Las próximas filminas solamente se las dejo para que ustedes lo tengan prolijo, no tiene mucho contenido, cuáles son los artículos y qué tema se ha modificado. Nada más, para que lo vean. Hay 10 artículos del Código Civil y Comercial que se han modificado. 10. De esos 10, 8 son relacionados con las locaciones. Y los otros dos son el domicilio contractual y de la intermediación inmobiliaria, el artículo 75 y el 1351. Todos los demás son los que aparecen en esta filmina y en esta otra, que son las normas en materia de locaciones. ¿Ok? Son 10 artículos modificados, 8 de locaciones, 2 de domicilio y de intermediación inmobiliaria, o sea, no locativos. Pero además hay 2 nuevos artículos, que son los que aparecen acá en esta filmina. El 1204 bis y el 1221 bis, que son temas locativos, especialmente locativos. Derecho a compensar y renovación del contrato. Bueno. Acá, esta pantalla resume por lejos, el tema más difícil y más importante de todo lo que podamos ver hoy y de todo lo que se pueda hablar en materia de locaciones por la nueva ley, por lejos. Que creo que había una pregunta en el chat, si no me equivoco, Lautaro había preguntado algo vinculado con eso, así que te lo voy a responder ahora al tratar este tema. La primera pregunta que tiene que hacerse todo profesional, vinculado con cuestiones jurídicas, es la que está en el punto 1, que es, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la disposición concreta que uno está analizando? Estás analizando un artículo, por ejemplo, el 1209, o por ejemplo, el 1221. Vos tenés que preguntarte, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta norma? Y acá hay 3 respuestas posibles. Primera respuesta, la norma se aplica a todas las locaciones. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto de la norma va a decir, los contratos de locación, genérico, por ejemplo, el artículo 14 en materia de precio, o la cosa locada, por ejemplo, el 1209, cuando habla de cargas y contribuciones de la cosa. Es decir, no hace una disquisición, habla de todas las locaciones. Cosa mueble, un libro, un aparato electrónico, un auto, una máquina vial, una máquina industrial, obviamente un inmueble, ¿cómo se llama? Grupo electrógeno, lo que quieras alquilar, no hay ningún problema.
todo está incluido dentro de ese concepto de cosa locada. Y cualquiera fuera el destino de los inmuebles, por supuesto, ¿no? Porque al incluir locaciones se habla de todo. Así que la primera respuesta sería locaciones en general. La segunda respuesta más específica sería solo locaciones inmobiliarias. ¿Cómo sabemos? Y porque la norma va a decir si la cosa fuera un inmueble. Por ejemplo, el artículo 15, que habla de la consignación del canon locativo en materia inmobiliaria, o el 1221, inciso A, que habla de la rescisión anticipada cuando la cosa locada fuera un inmueble. O sea que se aplica a todos los destinos inmobiliarios, nada más. Pero no a las locaciones de cosa mueble. Tercera respuesta, la más intervenida en el ámbito actual, con esta nueva ley, locaciones con destino habitacional o vivienda, que es lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la norma dice, si el destino fuera habitacional, bla, 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 bla. Por ejemplo, el 1196, por ejemplo, el artículo 1221 bis, que habla de la renovación del contrato, que solo se aplican a vivienda. Esto es muy relevante porque cuando no se aplica a vivienda, se aplica obviamente a los otros destinos. Así que el precio que se permite ajustar o indexar en todas las locaciones, en materia inmobiliaria, tiene un régimen bien específico para poder ser indexado. Y eso no es cualquier cuestión y hay que tener presente cuándo eso aplica a inmuebles con destino de vivienda y cuándo no aplica. La segunda pregunta es más relevante aún y mucho más difícil de contestar que la primera, que es, ¿el artículo que yo estoy aplicando o que quiero invocar o que estoy analizando es de orden público o no es de orden público? Esta pregunta, que uno se la tiene que hacer para todas las normas jurídicas de cualquier ámbito que tenga que analizar, sobre todo en materia de contratos, tiene una consecuencia práctica y jurídica enorme, que todos saben. Si uno etiqueta a un artículo o a una disposición de la ley como de orden público, ¿cuál es la consecuencia jurídica inmediata? Que lo que dice el artículo 12, 279 y 958, que el contrato no puede contener una regla distinta a la norma de derecho. ¿Por qué? Porque el artículo 12 dice, los contratos y las convenciones particulares no pueden pactar cuestiones que afecten normas de orden público. Entonces, si un contrato contuviera una disposición, una regla entre las partes que afecta a una norma de derecho calificada como de orden público, esa parte del contrato hay que borrarla y queda reemplazada por la norma de orden público que se intentó modificar. Esto se llama procedimiento de integración contractual y está en el artículo 964 del Código Civil, inciso A, que especialmente dice, cuando el contrato tiene o contiene una norma que contraría una regla de orden público, se la sustituye a esa cláusula contractual por la norma de orden público que se pretendió evitar aplicar. 964, inciso A, integración contractual. Por eso está siempre mal cuando alguien dice, bueno, las partes lo que hicieron, o lo que el contrato dice, o veamos qué dice el contrato. Ah, no, si el contrato está, entonces está bien. Esas respuestas no son admisibles a nivel profesional. Eso lo puede decir un estudiante de Derecho de los primeros años de la carrera, pero con un profesional lo que tiene que decir siempre es, veamos qué dice el contrato, confrontándolo con la ley de orden público. O, si las partes lo que hicieron es válido, siempre que no se afecte una norma de orden público. O lo que el contrato establece es ley para las partes, siempre que se aplique el 958, que es ley en la medida en que no se afecte la moral, las buenas costumbres o las reglas de orden público. Así que eso es fundamental que lo tengamos bien presente. Ahora, ¿hay alguna pauta en la ley argentina respecto de esto? Sí, la pauta está en el 962, que nos dice, de manera genérica, que todas las reglas relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, excepto que de su contenido o de su redacción o de su contexto se puede inferir el carácter de orden público de la norma. Eso en realidad es muy importante en todos los temas contractuales porque nos da una pauta o criterio inicial. Ahora, luego, confrontado con los temas de locaciones inmobiliarias, vemos que en general allí hay mucho contenido de orden público por la materia regulada. Entonces, la pauta general de supletoriedad de la norma legal, en general, en materia contractual, queda exceptuada cuando vemos que a nivel contenido
la norma puede ser declarada o considerada como de orden público por la materia regulada, ¿sí? Y la materia regulada, cuando es locación inmobiliaria, y particularmente cuando es locación inmobiliaria con destino de vivienda, es bastante, digamos, intervenida o con afectación directa del orden público. Ahora, la ley de locaciones urbanas de 1984, que era la ley 23.091, contenía una disposición que evitaba esta pregunta o facilitaba la respuesta, como lo quieran ver. Porque el artículo 29 de esa ley decía, esta ley es de orden público. Punto. Entonces no se analizaba tanto la cuestión, o mejor dicho, no se analizaba con dudas la cuestión. Ahora no ocurre eso. La 27.551 no dice en ningún artículo que es de orden público. Entonces se dispara la pregunta y sobre todo se disparan las dudas en las respuestas, particularmente en algunos temas muy sensibles donde uno puede tener dudas sobre eso. Así que yo lo que voy a tratar de hacer en la exposición que me queda es, en cada norma que voy a analizar, les voy a dar mi opinión o mi duda sobre si la norma no lo es, y sí les voy a decir, sin duda, si aplica a todas las locaciones, solo a los inmuebles o únicamente a las locaciones con destino vivienda, para tratar de responder en cada caso estas dos preguntas. Bien. Domicilio contractual. A ver si hasta ahora, voy a ver el chat si hay alguna pregunta. Servicios, pregunta Pablo. Ahora vemos, no sé, la pregunta de servicios. Ya, Lautaro, te respondí tu inquietud. Ahora vamos a ver. Sabrina, decís la ley 15.172. No sé, Sabrina, esa ley, si es una ley local de la provincia de Buenos Aires. Si estás hablando de la que suspende los desalojos en la provincia, bueno, sí, faltaría esa ley, desde ya que sí, pero son leyes procedimentales, básicamente, ¿no? Yo me refería a las normas de fondo, pero está bien la acotación, si a eso te referís, Sabrina. Gracias por la información. Bien, no hay nada más entonces de preguntas por ahora. ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, el silencio lo tomo como una manifestación de voluntad, ¿eh? Pese a que la ley argentina dice que no es así, vamos a hacer un cambio de lo que dice la ley. Mariela, ¿estás interpretándolo a Pablo? No, mirá, a ver, locación, servicio, no sé a qué se refiere. ¿Locaciones de servicios? No, esto no, desde ya que no. Esto es locaciones inmobiliarias, locación de cosa, ¿no? Se entiende siempre. Yo lo doy por más que supuesto. Además, Mariela, Pablo y todos, la locación de servicios no se llama más así en el código argentino, se llama contrato de servicios y contrato de obra, la vieja locación de obra, digamos, ¿no? Es decir, que la única expresión, o mejor dicho, el único tipo de locación que existe es la locación de cosa, nada más. No hay locaciones de servicio desde el punto de vista de la nomenclatura o terminología legal. Así que solo hablamos de locación de cosas, nada más. Bueno, domicilio contractual, un tema de aplicación práctica a nivel profesional. Acá van a ver el artículo 75 del Código Civil y Comercial, que tiene, lo que está en letra negrita, es el texto que estaba vigente hasta hace 15 días. Y lo que está en color es el agregado que se ha hecho con esta nueva ley. Bien. No sé ustedes en la práctica profesional cómo lo han trabajado esto, pero yo hace rato que venía incorporando domicilios de correo electrónico en los contratos. Hace rato. Ahora, vamos a ir por partes. ¿Qué dice la nueva ley? Que podés agregar en los contratos en general, no solamente en las locaciones, en todos los contratos, un domicilio electrónico y que ese domicilio electrónico va a ser útil para las notificaciones que las partes se cursen y va a tener todos los efectos legales que las partes necesiten a nivel notificación. Por lo tanto, incorpora expresamente algo que ya estaba ocurriendo en la práctica, pero ahora esto va a estar como más reforzado por el hecho de que tiene una posibilidad respaldada por la ley, la eficacia de la notificación electrónica. ¿Está claro? Pues acá, vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que
cuando habla del domicilio electrónico, lo que no significa igual a domicilio físico desde ya, ni tampoco a casilla de correo electrónico. Porque el domicilio electrónico puede ser un WhatsApp, o puede ser una dirección de Instagram, o una dirección de Twitter, y no necesariamente tiene que ser un email. Así que la palabra o la expresión domicilio electrónico es más amplia que casilla de correo electrónico. Primera cuestión. Segunda cuestión, prueba procesal. ¿Quién mandó el email? ¿Cuándo se mandó? ¿Si se recibió? Etcétera. Eso es un tema de prueba, si se discute en juicio, cuando uno acompaña las impresiones de los emails, cómo acredita que esas pruebas que está acompañando realmente corresponden a correos electrónicos enviados y recibidos de tal IP hasta tal IP. Eso es una prueba informática que hay que hacer de respaldo. Es lo mismo que si acompañas un presupuesto, un informe y cualquier otra documental, y la contraparte la niega o la desconoce, tendrás que presentar la prueba alternativa o fundadora, o fundamentadora, disculpen, de esa prueba que está desconociendo el demandado, o la contraparte. Acá pasa lo mismo. Así que la parte de la prueba no quiero, digamos, analizarla porque es un tema básicamente procesal y aplica para todo. ¿Está bien? Así que no hay que, digamos, ni desconocer la importancia, ni tampoco negar la practicidad que tiene por el hecho de que luego, si se desconoce en juicio, tenés que probarlo por una prueba informática. Bueno, pasa con muchísimos casos de prueba de todo lo que no sea instrumento público, básicamente, ¿no? Bien. Tercero, acá tenemos 4 alternativas posibles con el tema de domicilio. Primero, no se pacta ningún domicilio, ni el físico ni el electrónico. Algo que no es usual, pero puede perfectamente ocurrir. O sea que esto es una posibilidad que tienen las partes, no es una obligación. Constituir un domicilio no es una obligación. Desde que puede lo más, que es no constituir nada, hasta el que puede, digamos, lo máximo, que es constituir un domicilio físico o un domicilio electrónico. Entonces, primera posibilidad, no constituir ningún domicilio. La descartamos porque no es algo usual. Segunda posibilidad, constituir solamente un domicilio físico, que es algo que se viene haciendo en muchos contratos y que tal vez se siga haciendo en otros ámbitos contractuales. Tercera posibilidad, solo constituir un domicilio electrónico. Nada más. Por ejemplo, casillas de correo electrónico de locatario y locador. Nada más. Es válido. Es decir, que no tenés que constituir un domicilio electrónico y un domicilio físico. No. Podés hacerlo solamente con el electrónico. Y cuarta posibilidad, constituís ambos. Un domicilio físico y un domicilio electrónico para cada parte. Para lo cual, acá hay 3 subvariantes. Primero, que tanto el domicilio físico como el domicilio electrónico son equivalentes y cualquier notificación de cualquier tipo la puedes cursar en papel o digital. Ningún problema. Lo pones en el contrato de manera clara. Segunda subvariante, que redactás la cláusula contractual diciendo que todas las notificaciones deben ser efectuadas al domicilio físico, excepto las siguientes que únicamente deben ser notificadas al domicilio electrónico. O sea que indicás 3, 4, 5 notificaciones concretas que tienen que ser hechas por email, por ejemplo, y todas las demás tienen que ser hechas por carta documento, acta notarial, o sea, domicilio físico. Y la tercera subvariante es la inversa de esta, es decir, que todas las notificaciones se hacen de manera electrónica, excepto las siguientes que se deben hacer exclusivamente por carta documento o acta notarial. Por ejemplo, todo lo vinculado con la terminación del contrato, la resolución por incumplimiento, la extinción por frustración de la finalidad, la resolución anticipada y demás. Porque es un tema muy importante y querés que tenga una prueba muy sólida, como es aún la prueba por carta documento o por acta notarial. ¿Cómo hay que hacerlo? Eso depende de cada uno. Yo recomiendo enfáticamente utilizar el email como una variante. En época de pandemia ni hablar, y en época de no pandemia, que esperemos que termine pronto, y no se repita, también es muy útil. Y además, vamos a ver en unos minutos que la ley prevé muchas notificaciones en las nuevas disposiciones en materia de locaciones, muchas, en materia de arreglos, de renovación de contrato, de rescisión anticipada, de consignación de llaves, de intimación de pago, etc. Con lo cual, bueno, de alguna manera está como fomentando la viabilidad de lo electrónico. ¿Está claro? No sé, Marcelo, si querés hacer alguna acotación de práctica profesional en el departamento o tuya sobre esto de los domicilios electrónicos. En Capital se está viendo muchos contratos, no solamente locativos, ya hace rato que se incorporan emails, y bueno, esto ahora va a tener una explosión, porque la ley está fomentando esto, digamos, ¿no? No te escuchamos.
tenés que activar tu... A ver si... ¿No tenés audio para hablar o micrófono? No sé si Jessica, podés... Jessica, ¿lo podés abrir a Marcelo? Ya lo abro, perdón. Ahí está. Ahí está. Bien. Me decías con respecto a los domicilios electrónicos. Sí, es una buena salida y más en este momento. Nosotros estamos trabajando bastante en el tema ese con respecto a las notificaciones Judiciales, y ¿no? judiciales. Claro. Y estamos viendo opciones, más allá de los domicilios electrónicos también, de los traslados mediante carta de documento, linkeando algún lugar para que esté la documentación, todo lo que es PDF, lo que es el documento, que vendría en un traslado o en un traslado de demanda o cualquier tipo de notificación. Y también estábamos trabajando en un registro de abogados oficiales ad hoc, notificadores ad hoc, en el cual se le pagaría medio use a cargo del requirente de esa notificación. Eso lo estamos trabajando con la Corte. Con respecto a lo que es carta de documento, más allá, estoy yendo por otro lado, más allá de lo que vos hablas de los medios electrónicos, tenemos muchos juzgados y organismos judiciales en Zárate Campana que lo están aceptando y algunos otros no, como el Tribunal de Trabajo 2 de Campana, que estamos viendo y tratando que así lo hagan, porque es una manera de poder destrabar el tema de los traslados de demanda, ¿no? Porque Claro. encontramos que ahora están las receptorías que aceptan los inicios de demanda, pero nos cuesta el tema del traslado a los domicilios reales, más allá de las vías electrónicas. Claro, bien. Bueno, veremos con el paso del tiempo cómo esto va impactando, pero a nivel contractual es muy bueno como una variante legal que está dando ya. Bueno, lo podrían haber hecho hace 5 años con el código anterior, el Código Civil y Comercial, quiero decir. Ya hace 5 años esto estaba muy desarrollado, lo han hecho ahora, en cualquier caso es algo positivo. Es importante que la cláusula esté bien redactada, ¿no? Para que después no haya cuestión con respecto a la validez. Yo no tengo ninguna duda que cuando la ley dice notificación fehaciente, gracias Marcelo por tu introducción, ¿no? Cuando la ley dice notificación fehaciente y redactaste la cláusula de domicilio indicando que son válidas y eficaces las notificaciones cursadas por domicilio electrónico, es una notificación fehaciente, digamos, con lo cual no tenés que mandar una carta documento para eso. Después tenés que probar, obviamente, toda la ida y la vuelta con el mail, pero básicamente con esta norma legal se le está dando una eficacia, como dice acá, en el que se tendrán por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos. Fíjense que la palabra emplazamiento tiene una connotación, no digo procesal, pero ahí, ¿no? Lo que está claro es te intimo a que me pagues o te intimo a que recibas tal cosa o tal otra o que hagas o lo que sea, te emplazo. O sea que está claro que con la redacción de la ley esto uno puede considerar que la notificación electrónica es fehaciente y mucho más indicó un domicilio de correo electrónico desde el cual hay que emitir los correos electrónicos, por ejemplo, a un domicilio de correo electrónico respecto al cual tiene que llegar la notificación. ¿Sí? Y lo relevante, con esto cierro este punto, es que se reciba, no que se lea el email. Lo importante es que se reciba. Llegó a la casilla de correo electrónico, llegó la notificación a Twitter o a Instagram, aunque no se lea, digamos, aunque esté ahí, porque no es la teoría del conocimiento o de la información, sino la teoría de la recepción. Basta que se reciba en el domicilio de destino. ¿Está claro? Es como la carta documento. La carta documento llega a destino, y no importa si el que la recibió es la persona destinataria de la carta documento o alguien de la casa. No importa, se recibió en el domicilio, ya está notificado el sujeto. Bueno, por supuesto que la persona que, con esto cierro, ahora sí, que constituye un domicilio electrónico tiene que tener una buena conectividad internet y demás, digamos, no tiene que tener problemas porque si no eso va a ser una cuestión que no va a poder invocar, no, me quedé sin internet una semana, ¿sí? Es un tema tuyo, lo lamento, yo te mando un correo y te llegó, aunque no lo hayas podido leer porque no tienes acceso a internet, lo lamento. Bueno. Acá, con respecto a este tema, voy a decir algo muy rápido, que es el artículo 1351 del Código,
que habla de las locaciones inmobiliarias en materia, que habla de la intermediación en materia de locaciones inmobiliarias. Lo que está en letra negrita es lo que ya estaba, lo que está con letra color es lo nuevo. Lo único que uno puede ver acá es algo muy puntual y muy localizado y muy corporativo, que es la batalla judicial enorme que hay en muchos lugares del país, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y demás, entre los colegios de corredores tradicionales y los colegios de corredores inmobiliarios que se han creado por leyes locales a partir generalmente del año 2000 en muchas provincias del país, donde el corretaje, o sea, la intermediación entre oferta y demanda de inmuebles, está delegada únicamente a los corredores inmobiliarios. Bueno, eso es algo que generó un choque muy extenso de hablar y no viene al caso, pero que básicamente hay corredores inmobiliarios y corredores que no son inmobiliarios. En la provincia de Buenos Aires esto no es así porque todo el colegio es uno solo, colegio de martilleros y corredores públicos, pero en Capital Federal, por ejemplo, sí está dividido, como en Córdoba y las provincias que les mencioné recién. Por lo tanto, lo que te dice acá, con esto cierro este artículo, es que la intermediación, no la celebración de un contrato o la redacción de un contrato, sino la intermediación solo puede ser realizada por un corredor matriculado que ejerza la profesión según la ley local. Entonces, si no estás como corredor inmobiliario, en las provincias donde sí tienen esto reglamentado, no podés intermediar en las locaciones de cosas inmuebles. Sí vas a poder redactar un contrato, elaborarlo, revisarlo y obviamente asesorar, como hacemos los abogados, o sea que eso no hay ninguna incompatibilidad profesional, pero si uno quiere intermediar entre oferta y demanda, solo lo puede hacer un corredor inmobiliario matriculado. Y no hay nada vinculado con los aranceles o comisiones de los corredores en la nueva ley. Todo eso es ley local, hay que ver provincia por provincia cuánto puede cobrar un corredor, como mínimo, como máximo, y la ley nacional en ese punto no ha intervenido ni antes ni ahora. ¿Está bien? Bueno, precio. Vamos a entrar con los temas de locaciones concretos, a ver si hay alguna pregunta más y ya abordamos. El domicilio electrónico, sí, Gabriel, es un domicilio especial, desde ya que sí. Claro que sí, es un domicilio especial para el contrato, por supuesto. En las mediaciones judiciales y de consumo se aplica el email, sí, bueno, es buen punto, Fernando, gracias. Marcelo, Marcelo, hay carta documento virtual, pues estás poniendo. Con todo esto, creo que Andriani tiene, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Que la completás el formulario, lo pagás por Mercado Pago, por algún medio y la mandás, ¿no? Sí. ¿Y cómo se notifica? ¿Va al domicilio físico la carta de documento virtual, no? ¿O va a un domicilio de correo electrónico? No tenés este audio, bueno, perdona, no tenés micrófono, ok. Bueno, si querés después nos lo comentás, a ver cómo es. Y por último, si el contrato lo hace el abogado de la inmobiliaria, solo cobra su comisión, debe constar en el... No, no es necesario esto, Gabriel, que esté esto. No es necesario. Se suele indicar cuando interviene una inmobiliaria que ha intervenido, sobre todo para la renovación, que las partes se obligan a hacerlo con la misma inmobiliaria, pero no es necesario que eso conste en el contrato, para nada. Bueno, ahí Marcelo te ibas a decir algo, pero no tenés habilitado el micrófono. Bueno, después lo has enmudecido, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar de las cuestiones locativas específicas. Precio, primera cuestión importante. Acá la cuestión de precio está regulada en el artículo 14 de la ley. ¿Sí? El artículo 14 de la ley está fuera del Código Civil y Comercial, como ya lo dije, y tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que se aplica a todos los contratos de locación, y la segunda parte, que se aplica solamente a las locaciones con destino a vivienda, o sea, ámbito de aplicación. La norma es de orden público, por supuesto, y las partes no pueden cambiar el régimen previsto en esta norma o lo que se pacta acá, digamos, o lo que se prevé en la norma. La gran novedad, les dejo un segundito para que lo lean, sobre todo la primera parte que dice las locaciones están exceptuadas de la ley de convertibilidad, de la prohibición de indexar, y la segunda parte que habla de las restricciones en materia habitacional con respecto al precio. Valor único, periodos mensuales, se va a pactar y el ajuste es anual. Y el índice para ajustar la locación habitacional es un índice conformado por partes iguales, mitad IPC, o sea, índice de precio consumidor, y mitad RIPTE, que es el promedio de la variación salarial de los trabajadores registrados. ¿Bien? Acá tenemos el análisis de la norma, entonces. Primera cuestión importante,
está permitido indexar en todas las locaciones, en todas, la prohibición de indexar que está vigente en los artículos tales y cuales de la ley de convertibilidad, la 23.928, se ha eliminado respecto de la parte locativa o de la materia locativa. ¿Está claro? No hay ningún problema en indexar las locaciones, o sea, aplicarle un índice de actualización monetaria que tienda a conjurar el desgaste producido por la inflación. Ningún problema. Ahora, dividamos. Cuando el destino es no habitacional, tenés distintas maneras de indexar, y son todas válidas, porque la ley no establece ninguna restricción. Podés aplicar un índice determinado, que puede ser el índice de precio al consumidor, podés aplicar el índice de precio mayorista, o el índice de precio nivel general, o el de Cámara Argentina de Construcción, o un promedio de esos índices, no hay ningún problema, y la aplicación del índice la podés hacer mensual, bimensual, semestral, cuatrimestral o anual. No hay ninguna cuestión porque acá hay autonomía de la voluntad en esta cuestión. Podés actualizar a través de la fijación de un valor de alquiler relacionado con el precio de una mercadería o de un producto determinado, que se comercialice o no en el local arrendado, no hay ningún problema. Y también podés escalonar el alquiler, o sea, fijar distintos periodos de tiempo y para cada periodo de tiempo un precio diferente, que es lo que se hacía hasta ahora en todo el país, digamos, ¿no? Eso se llama escalonamiento o alquiler progresivo, ningún problema con respecto a eso. Es decir que tenés muchas posibilidades de indexar el precio de la locación cuando el destino es no habitacional. Cuando el destino es habitacional, solamente podés hacer la indexación de acuerdo con el régimen o la pauta que taxativa e imperativamente establece la ley, que es fijar el valor por periodos mensuales, establecer un valor único para todo el contrato, por ejemplo, 20.000 pesos todos los meses de la locación, los 36 meses de la locación, pactás 20.000 pesos, no hay ningún problema. Ahora, esos 20.000 pesos se van a ajustar, y el ajuste no es mensual, ni bimestral, ni semestral, el ajuste es anual, es una vez al año, y el ajuste anual se va a hacer a año vencido de alguna manera. Es decir, que si vos celebraste una locación el 1 de julio, se va a actualizar recién el 1 de julio del año que viene. Y así el segundo año y el tercer año. Es decir, que siempre el locador va a tener el primer año que no va a tener actualización monetaria. Cuarta cuestión, el índice que le vas a aplicar a la locación o a la actualización, para decirlo mejor, no es cualquier índice, sino que es el índice promedio IPC-RIPTE que publique el Banco Central de la República Argentina. Y es un índice que todavía no se ha publicado, veremos cómo se compone y cómo se elabora, y lo va a publicar mensualmente el Banco Central. Así que lo que hay que tener acá en cuenta es que cuando se aplica el índice, se van a acumular los 12 meses y se va a actualizar todo en bloque a partir del mes 13. Y luego el mismo procedimiento a partir del mes 25. ¿Está claro? Para que haya índices anuales ajustados o que ajusten el contrato. Lo que está claro, fíjense que hoy que es... ayer fue, ¿no? Ayer. Y si no me equivoco, ayer sí, fue el 15 de julio. ¿Estoy bien la fecha? Sí, no, ayer fue 15 de julio. Se publicó el índice de inflación del mes pasado. Entonces siempre tengamos en cuenta que el INDEC publica la inflación y por lo tanto el Banco Central no va a poder elaborar el índice hasta que no tenga el índice de inflación, más o menos a mediados de cada mes. Entonces, si vos celebraste un contrato el 1 de julio de este año, lo vas a actualizar el 1 de julio del año que viene, pero la inflación de junio del 2021 no la vas a saber hasta mediados de julio. Por lo tanto, la actualización que hagas en julio del año 2021 va a ser de 11 meses, porque va a haber un mes que no lo vas a tener. Y ese mes número 12 lo vas a poder hacer recién a los 20 días. ¿Está claro? O sea que ahí vas a tener como que hacer ajustes en parte o en bloques, no todo directo, porque va a haber una parte que no vas a poder hacer. Bueno, esto espero haber sido claro con respecto a esto. Bueno, en materia de canon locativo hay un artículo muy importante, nuevo, que es de orden público y que aplica a las locaciones en materia inmobiliaria, que es el artículo 15, que establece la facultad, el derecho, el procedimiento que tiene el locatario si el locador se rehúsa a percibir el canon locativo. Y ahí el locatario lo tiene que intimar para que, ven acá que aparece la intimación de 48 horas de manera fehaciente para que lo reciba,
al canon locativo, y si el locador se mantiene en la negativa de recibirlo, ahí el locatario puede consignar judicialmente el monto del canon locativo dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento de las 48 horas. Y acá la gran novedad, o una novedad importante, es que los gastos y las costas del procedimiento de consignación están a cargo del locador. Este procedimiento, que es de orden público, tiene algunas cuestiones importantes que hay que remarcar. Se aplica a las normas, a las locaciones inmobiliarias, como dice el título de la filmina, las normas de orden público. Acá el locatario quiere pagar y el locador no le quiere recibir el valor locativo, y le permite al locatario consignar judicialmente a través del procedimiento previo que establece la ley. ¿Cómo tiene que hacer el locatario? Notifica fehacientemente, carta, documento o correo electrónico, ya lo vimos. Tiene 48 horas el locador para recibir el pago. Las 48 horas se computan según lo que dice el artículo 6 del Código Civil y Comercial, que es el cómputo de los plazos por horas. Acuérdense que cuando el cómputo es por horas, no es lo mismo que por días, porque por horas tenés que notificar en cualquier momento del día que lo hagas, y el cómputo de la notificación se va a considerar a partir de la hora siguiente al momento en que se hace la notificación, digamos, ¿no? Si yo notifico ahora, a las 5:20, a partir de las 6 de la tarde comienza a correr el plazo 48 horas, y no a las 0 horas de hoy o a las 24 horas de hoy, como sería si el plazo fuera por días. ¿Está claro? O sea, por eso es importante tener presente todo de notificación por horas. Bueno, si el locador se niega, ahí el locatario debe iniciar la consignación judicial dentro de los 3 días hábiles siguientes, es un plazo muy corto, pero acá hay que decir algo, no dice la norma, que es que la consignación está sujeta a los requisitos del pago. O sea, la consignación es un modo de pagar cuando el acreedor está ausente o está en mora, y que le permita al deudor liberarse de su obligación, justamente para no quedar vinculado con esas vicisitudes relacionadas con la persona del locador. Pero acá no lo dice la ley esto, pero hay que vincularlo entonces con las partes de los artículos 904 y siguientes, que es el régimen de la consignación, que establece justamente esta cuestión, que es, bueno, en materia de consignación no es cualquier procedimiento, sino cuando la consignación reúne los requisitos del pago. ¿Y cuáles son los requisitos del pago? Artículos 867 y 868 del Código Civil. El pago debe ser íntegro, idéntico, en un momento determinado y en un lugar determinado. Sobre todo me interesa destacar que el pago debe ser íntegro, o el principio de integridad del pago. El deudor no puede pagar menos de lo que debe, ni el acreedor está obligado a aceptar pagos parciales. Por lo tanto, esta norma, que vuelvo para atrás, si el locador de un inmueble se rehúsa, yo le agregaría acá, injustificadamente, a cobrar el canon. O sea, se rehúsa a cobrar sin causa, porque si el locador tiene causa porque el locatario quiere pagar la mitad, obviamente que tiene derecho a no recibirlo, y ahí el procedimiento no se activa. Eso es cuando el locatario quiere pagar lo debido. ¿Está bien? Bueno, es importante esto que lo tengamos presente. Y por último, con materia de precio, el artículo 1196, que este es el texto que están viendo, lo dejo un segundito, tomo un poquito de agua, este es el texto que estaba vigente hasta el 1 de julio, para que lo refresquemos, digamos, ¿no? Ahora tenemos este texto, que tiene modificado el inciso B, mucho más largo de lo que había, y agregado el inciso D. Hay 2 temas acá que están modificados: el depósito en garantía y el tema de los pagarés, la firma de pagarés como complementarios al contrato. ¿La norma de orden público? Claro que sí, la norma se aplica solo a este tipo de vivienda. ¿Se puede exigir un depósito en garantía? Se puede, como se puede no exigir. Esto no es obligatorio, por supuesto. Ahora, si en materia de vivienda se exige depósito en garantía, no se puede pedir más de 1 mes por todo el contrato, y no 1 mes por cada año, como era hasta ahora, digamos, ¿no? O sea, que la práctica esto no aplicaba mucho, pero lo cierto es que la ley lo permitía hacer. Ahora, ¿qué cambia con respecto al depósito en garantía? Si el depósito en garantía se hace en pesos, el locador debe restituir el depósito en garantía en el momento en que el locatario restituye el inmueble, o sea que tiene que hacerlo en ese momento, no puede hacerlo a los 30 días ni a los 60 días de la restitución del inmueble, y además el locatario tiene derecho a que se le reintegre el monto actualizado. ¿Está bien? Es decir,
lo mismo que estaba pagando como valor de la locación al momento en que se extingue el contrato, es el monto que hay que tener en cuenta para pagar o para devolver o para fijar el monto del valor locativo al locatario. ¿Está claro? Si, por ejemplo, yo celebro el contrato el 1 de julio de este año, por 3 años, pago o entrego 20.000 pesos en materia de depósito en garantía. A los 3 años restituyo el inmueble y en ese momento yo estoy pagando 30.000 pesos de alquiler, bueno, el locador me tiene que devolver 30.000 pesos de alquiler. ¿Está bien? Ahora, lo que se establece allí es que si hay expensas o servicios públicos domiciliarios no facturados, ¿qué pasa? ¿Y cómo se hace el régimen de pago de eso? Bueno, o se acuerda en el momento o se le permite al locador retener una parte del depósito en garantía según el valor del último mes abonado para tenerlo justamente como una seguridad de que el locatario lo va a pagar. Cuando llega la factura, el locatario la paga y le acompaña la constancia de pago al locador y el locador ahí le devuelve lo que había retenido. ¿Está claro? Por supuesto que si acá la norma no lo dice, ¿no? El inciso B no lo dice, pero si hay deterioros del inmueble, roturas, desperfectos, faltantes de cosas y demás, todo eso se detrae el depósito en garantía. Para eso está el depósito en garantía, desde ya, digamos, ¿no? Ahí es muy delicado cómo se computa un gasto, un deterioro, una mancha en la pared, la rotura de una pared, la rotura de una ventana, la puerta no cierra como antes, acá se desgastó esto, que no sea por el normal uso, digamos, ¿no? Bueno, falta el aplique de acá, bueno, las típicas, digamos, imperfecciones que aparecen cuando se revisa de manera detallada un departamento que se va a recibir o una casa que se va a recibir, y ahí aparecen muchas cuestiones, cómo se tasa eso. Eso es un tema muy, muy delicado, que existió siempre y va a seguir existiendo, digamos, ¿no? Lo cierto es que la ley no prevé nada al respecto. Y por último, el inciso D, fíjense que dice que está prohibido pedirle al locatario la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original, con lo cual podés firmar pagarés en garantía siempre que esté referido en el contrato con una cláusula específica, el número del pagaré, el monto del pagaré, el nombre del locatario, el liberador de pagaré, quiero decir, y demás circunstancias, o sea que lo referís en el contrato. Esto, entonces, es no solamente para evitar la duplicación de contratos y la firma de pagarés por detrás de un contrato formal, que esto está prohibido por la ley impositiva, si es lo que se pretende es dejar de abonar impuestos o pagar menos impuestos, sino que también no se quiere que estén circulando pagarés, digamos, sin estar vinculados con el contrato, ¿no? Como estén vinculados con la causa. Bueno, ¿está claro? A ver si hay alguna pregunta, si no avanzamos. Acá está la aclaración, gracias Marcelo. Bien. Si es habitacional, pregunta Adriana, pero para empleado de empresa. Y hay que ver quién firma ahí, Adriana, el contrato. Pero si es habitacional, no importa que... El destino es habitacional, no importa si la parte que firma es una empresa comercial. Porque la finalidad o la funcionalidad del inmueble es para la vivienda de una persona, ¿está claro? No importa si lo hace la empresa comercial o lo hace el propio locatario o el propio habitante, ¿está bien? Ahí es destino habitacional. 10 días, Mayra, todo el artículo 14 es de orden público, todo. Y la segunda parte solo aplica a destino habitacional. ¿Ok? Ahí te respondí, Adriana, entonces. Lo firma la empresa, pero el destino es habitacional. Aplican las normas de destino habitacional, que eso quede bien claro, por favor. Bueno, creo que voy respondiendo todas las preguntas. Vamos al día. Bien, plazo mínimo, vamos a avanzar. Nos quedan... El plazo mínimo, esto no es tan complicado, pero sí hay que mencionar lo de las prórrogas y las renovaciones. El plazo mínimo pasa a ser de 2 a 3 años para todas las locaciones inmobiliarias. El plazo mínimo es de orden público, a favor del locatario, por eso que el artículo 1198 dice desde hace 5 años, y ahora se mantiene el texto, el locatario puede renunciar al plazo mínimo si está en la tenencia de la cosa. Esa mención del artículo 1198 da pie a que puedas establecer un contrato en el cual el locatario no quiera acogerse al plazo mínimo, pero pueda renunciar siempre y cuando él esté ocupando el inmueble, desde ya, porque si no está ocupando el inmueble o si no puede renunciar al plazo mínimo legal. La prórroga y la renovación, la doctrina y la jurisprudencia de todos los tiempos dijeron que el plazo mínimo legal
el plazo mínimo legal. Antes era de 1 año y medio, después pasó a ser 2 años y ahora es de 3. No aplica para las prórrogas y renovaciones y solo rige para las contrataciones del primer periodo locativo. Si para el primer periodo locativo solamente rige el plazo mínimo legal. Es decir, si celebras un contrato que luego se prorroga o se renueva, para esa renovación o la prórroga no tenés que hacerlo por 3 años de nuevo, porque ya está protegida la estabilidad del locatario de vivienda o de comercio o de industria o de profesión, que es aquello que pretendía proteger la norma en cuestión con este plazo mínimo legal. Entonces, ¿podés celebrar una nueva prórroga o una prórroga de un contrato preexistente? Sí. ¿La prórroga tiene que tener 3 años? No. ¿La prórroga va a estar regida por la nueva ley? Sí. Va a estar regida por la nueva ley en todos los temas, menos en lo que respecta al plazo mínimo, porque el plazo mínimo no rige para las prórrogas. ¿Está claro? Siempre va a haber un riesgo, que es que el locatario quiera quedarse 3 años y desconozca esta posición doctrinaria consolidada que les estoy mencionando. Entonces, tal vez lo que les convenga es, por las dudas, hacer una separata, una adenda, un documento aparte, que el locador y el locatario, y el garante también, manifiestan que el locatario está en la tenencia de la cosa, está ocupando el inmueble porque se trata de una renovación y ya hace un tiempo que está ocupando la propiedad, y renuncia al plazo mínimo legal y manifiesta enfáticamente y de manera voluntaria que la prórroga se hace por un plazo menor a los 3 años y no tiene ninguna cuestión que invocar. O sea, eso refuerza la situación para que el locatario no la ley el día de mañana me tengo que quedar 3 años y desconozca el plazo de la prórroga. ¿Está claro? Es decir, pasando en limpio, la prórroga o la renovación no están sujetas a un plazo mínimo legal, como lo acabo de decir, y el plazo mínimo legal de 3 años solo rige para los periodos locativos iniciales, nada más. ¿Está bien? Y en materia de excepciones, el artículo 1199, que ya estaba vigente, se le hizo un retoque en el inciso B, ahí aparece en rojo la modificación, de manera tal, es algo sencillo, que no haya muchos contratos que pretendan evadir el plazo mínimo legal, haciéndose pasar por contrato de turismo, y con eso se pretenda incluirse dentro de la excepción. Para evitar esta práctica documental en fraude a la ley, se agregó que si hay un contrato o varios contratos consecutivos que tienen plazo menor a 3 meses con fines de turismo, se presume que no es con destino de turismo, sino que en realidad es destino habitacional, digamos, ¿no? Y por lo tanto tiene un plazo mínimo de 3 años. Esto ya lo vimos. La renovación del contrato, este es un tema nuevo, 1221 bis, solo aplica a destino vivienda. Y acá la norma que estamos viendo establece que cualquiera de las partes puede convocar a la otra a que se renueve el contrato, locador o locatario. Se notifica de manera fehaciente, se abre un espacio de 15 días para negociar, y la sanción está solamente en cabeza del locador. Fíjense acá lo que le decía al principio de la interpretación de la ley. Si el locador se niega o no quiere renovar, o silencia, ahí el locatario puede rescindir anticipadamente el contrato y no paga la indemnización correspondiente. Pero acá, esta rescisión anticipada, a la que le permite la última parte de la norma que estamos viendo, no dice que tenga que ser con un mes de preaviso. Y acá les agrego que la rescisión anticipada se puede seguir haciendo a favor del locatario en las locaciones con destino inmobiliario, pero ahora la ley le agregó un requisito, que es que se tiene que notificar con un mes de preaviso. Antes no estaba eso en el código. Y esta parte de la renovación no tiene eso de un mes de preaviso. Yo no tengo ninguna duda que hay que integrar las dos normas. No tengo ninguna duda, pero bueno, veremos también si esto es opinión unánime o no. Porque acá la norma no dice eso. Acá habría que leer que si el locador se niega o silencia a la renovación del contrato, el locatario puede rescindir, pero tiene que preavisar con un mes de anticipación. Porque si no, el locatario no le renovas el contrato y te dice, bueno, mañana te devuelvo el inmueble, o dentro de 3 días te devuelvo el inmueble, y ahí es un abuso de derecho. ¿Cómo lo va a dejar así al locador con esa situación? Si no, parecería como que lo está obligando a renovar, entonces, en definitiva. Y no puede ser, porque esto es autonomía de la voluntad, digamos, ¿no? Bueno, esto quería remarcarlo para que quede claro. Este es el tema más polémico que hay para mí en la nueva ley, con el de las garantías, y más difícil para mí de responder. Yo diría que me atrevo a decir que es casi el único difícil de responder ya a esta altura de haber masticado suficientemente la nueva ley, haber disertado
mucho, haber respondido a muchas consultas, tener asesoramiento profesional, haber tenido que redactar modelos de contrato sobre esto y demás. Y este tema, ¿por qué es difícil? Porque acá hay que... Voy a tratar de resumir un tema largo, porque el tiempo vuela y nos quedan varios temas para ver. Este texto que están viendo acá, leamos solamente el primer párrafo. Es el texto originario del Código Civil Comercial, o sea, el que rigió durante 5 años. Y establecía que el locador debe conservar la cosa locada y pagar todos los deterioros que sean ocasionados por su culpa, sus dependientes, hechos de tercero o caso fortuito, u originados en la calidad o defecto de la cosa. O sea que esto, pero mirá lo que decía la ley antes. Sí, la ley siempre dijo esto. Toda la historia del Código Civil argentino, durante 144 años, establecía en 1516 y 1517 y 1515 que la conservación de la cosa era a cargo de las dos partes, el locador y el locatario, pero sobre todo el locador, así como lo escuchan. Casi todo el peso de la obligación de conservar recaía en el locador, no en el locatario. Pero ¿qué pasaba? El 1516 del Código Civil y el 1201 del Código Civil y Comercial, el texto originario, toda la doctrina siempre dijo que eran normas supletorias de la voluntad de las partes, no de orden público. Todos lo han sabido, que todos los contratos del país, más o menos, establecían que el que tenía que conservar la cosa y pagar todos los daños que se produjeran era el locatario, no el locador. El contrato modificaba la norma legal y no había ninguna cuestión de orden público vinculada con eso. A su vez hay que decir que la ley anterior, Código Civil, y la ley actual, Código Civil y Comercial, 1206 y 1207, establecen la obligación del locatario de conservar la cosa. Es decir, que se sigue manteniendo como una obligación bifronte, ¿no? Las dos partes tienen que conservar la cosa, el locatario repara todo lo que se ocasiona por su culpa y el locador repara todo lo demás. Ese es el riesgo contractual que está establecido en el Código Civil y Comercial. Ahora, este es el texto que se ha sancionado, y la primera parte está igual. La primera parte está más o menos igual. El locador debe conservar la cosa y efectuar la reparación que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. Está más o menos igual. Y luego tenés el artículo 1206, que no fue modificado, y el 1207, que no fue modificado, que siguen estableciendo la obligación del locatario de tener que reparar la cosa. O sea que sigue siendo una obligación bifronte. La cuestión es que ahora este artículo 1101 tiene el segundo párrafo, la reparación urgente a cargo del locador, dice, el locatario notifica, en 24 horas tiene que ser reparado por el locador, y si no la repara el locatario a costa del locador, y la reparación no urgente, que tiene el locador 10 días después de la notificación. Entonces acá, ¿qué tenemos? Que parece como que fuera orden público esto. Esta es la cuestión que a mí me genera, digamos, no me quita el sueño, pero me genera mucha cuestión, porque parece que acá hay como un orden público dando vuelta, cuando en 150 años nunca fue así, por el régimen potente que establece la ley para las reparaciones urgentes y no urgentes, y que establece que son a cargo del locador. La pregunta que hay que hacerse, que yo no tengo la respuesta en este punto, es si esta norma es de orden público o no. Ahora, si la norma no fuera de orden público, en el contrato podés pactar que todo lo tiene que pagar el locatario. Si la norma fuera de orden público, te cambia la ecuación económica del contrato. Si vos tenés un familiar, un amigo, un cliente que tiene que alquilar un departamento o una casa, y cada cosa que se rompa la tiene que pagar él, excepto lo que se rompa por el locatario, le cambia totalmente la ecuación del contrato. El locatario se levanta a las 7 de la mañana, levanta la persiana del rollo de cortina y se rompe, ¡clac! Y ahí lo tiene que arreglar, sale 3.000, 4.000, 5.000 pesos. ¿Quién paga eso? Y ahí va a decir el locador, eso lo estás usando vos, lo pagas vos, locatario. El locatario lo va a decir, yo levanté la persiana como todos los días, hace un mes que estoy acá, se rompió porque estaba desgastado. ¿Y quién lo paga? Empezamos con eso, empezamos con las cuestiones eléctricas, roturas de, no sé, calefón, calderas, cocina, pérdidas de gas, heladera, y tantísimas cosas que se pueden romper en un departamento o en una casa, se tapan los desagües por las hojas y las ramas secas, etc. ¿Y quién paga todo eso? Entonces, hay
¿Importa lo que dice el contrato? Va a importar si esta norma fuera supletoria, cosa que a mí me genera dudas. Hay una imperatividad dando vuelta en la norma, pero no es mi respuesta tan clara como es en los demás casos que le digo esto de orden público. Sobre todo porque tengo en la espalda 140 años que dicen que esto no es de orden público. Pero bueno, se sancionó en el marco de una ley, que está dominada la ley por la protección del locatario y por el orden público de protección de la parte más débil. Entonces ahí va más de uno a sostener que sí. Y los modelos de contratos que están circulando en el mercado ya ponen esta norma en el contrato, es decir, que ponen que esto lo tiene que pagar el locador. Así que bueno, veremos qué pasa con esto. Bueno. Y por último, este artículo 1204 bis, que de alguna manera como termina de dar una forma a todo esto, dice que el locatario puede compensar de pleno derecho los cánones locativos con los gastos que él haya realizado o las acreencias a que él tenga derecho que las debía pagar el locador y las pagó él de su bolsillo. ¿Está claro? O sea que eso que permite la ley es algo muy importante porque básicamente esto es para que el locatario tenga una herramienta donde no dependa de que el locador le quiera o no le quiera reembolsar. Bueno, ok, no me querés reembolsar esta mejora o esta reparación que era a cargo tuyo, en vez de pagarte 40.000 pesos el alquiler, te pago 20.000 porque los 20.000 lo gasté en la mejora. Cambié la estufa, que me dijiste que lo ibas a pagar vos, cambié la cocina, que me dijiste que lo vas a pagar vos. ¿Está claro? Y con el tema de reparaciones, obviamente que si esta norma fuera de orden público, bueno, va a ser un lío bárbaro, porque el locatario le va a decir, yo gasté, no sé, 1.500 pesos en arreglar esto que se rompió. La cerradura, por ejemplo. Se rompió la cerradura, tuve que arreglarla y salió 1.500 pesos. Lo tenés que pagar vos, el locador, te lo descuento al alquiler. Si esta norma fuera de orden público, entonces ahí se arma un lío bárbaro cada mes, ¿no? Bueno. Frustración del uso y goce. Esta norma, leámosla un segundito, está casi igual. Este era el texto anterior, o sea, el que teníamos hasta hace 15 días. Lo que cambió es lo que está en rojo. Se eliminó si por caso fortuito o fuerza mayor y se estableció que si por causas no imputables al locatario. O sea que se mejoró la posición acá está, del locatario. Es decir, que cualquier circunstancia, aunque no reuniera los requisitos del caso fortuito y que haga que la cosa no se pueda usar, ni hablar en el momento actual, desde ya, ¿no? O que la cosa no pueda cumplir su finalidad, ahí el locatario tiene las mismas herramientas que tenía antes, que es dejar de pagar el precio o pedir la rescisión del contrato, justamente por esta circunstancia, sin responsabilidad y sin tener que pagar indemnización, desde ya, ¿no? Esto es algo que para mí es de orden público, por la idea de justicia que hay detrás de la norma. Algunos autores sostienen que no, pero lo cierto es que está vigente el mismo régimen que teníamos hasta ahora, y fue una norma muy solicitada y muy analizada en los últimos 4 meses de pandemia en el país, digamos, ¿no? O sea, debe haber sido el artículo del Código Civil más estudiado e invocado en todo el país, casi que no tengo duda de esto. Este y el 1091 de teoría de la imprevisión, digamos, ¿no? Bueno, ¿venimos bien? Sabrina, el plazo mínimo es 3 años, ¿no? Está claro, no 2, que pusiste en la pregunta. Entonces el plazo podría ser acordado incluso menor a 2 años, 3 años sería. La respuesta es, Sabrina, si estás en las excepciones del artículo 1199, sí podés pactar un plazo mínimo inferior a 3 años, sí. Y la prórroga puedes hacerlo por cualquier plazo, Sabrina. La prórroga se puede hacer por 6 meses, 5 meses, 45 días, 9 meses y medio. La prórroga no tiene ni mínimo ni máximo, puede ser una prórroga también mayor a 3 años, porque la prórroga es extender el plazo del contrato originario. Menor a 3 años sí la puedes hacer por los motivos que ya dije. ¿Está bien? Bueno, ok, Sabrina, está bien la aclaración, perfecto, pero te respondo que sí, no hay ningún problema. Ningún problema.
Lo mismo para vos, Diego Milanese también. Las sucesivas renovaciones pueden hacerse por un año o dos, entonces sí. ¿Está bien? Ahí Díaz Mara, el acondicionamiento local para su uso serían mejoras, no son reparaciones, porque aumentás el valor de la cosa. Ahí en el régimen de mejoras, la doctrina, de manera uniforme, artículos 1211, 1212 y siguientes, establece que el régimen de mejoras no es de orden público y las partes pueden pactar el régimen de mejoras que mejor se adecue a su propia relación. Así que ahí no tenés ningún cambio. ¿Okay? Silvina, no me queda claro el precio. ¿Cómo se ajusta año a año? ¿Cómo se ajusta año a año? Bueno, primer año, 1 de julio al 30 de junio del primer año, no se ajusta. Se ajusta a partir del 1 de julio. Cuando lo ajustás, actualizás toda la inflación del año anterior y lo actualizás en bloque. Suponte que el 1 de julio del año 2021, la inflación anualizada previa es del 30%, actualizás el alquiler por 30%. Y a partir de julio y por el año siguiente va a pagar el alquiler inicial, que eran 20.000 pesos, más 30%. Y el mismo procedimiento haces para el tercer año. Así se hace para actualizar. Lo que pasa es que para aplicar el índice de actualización monetaria tenés que aplicar una operación matemática de dividir un índice por otro, te da un coeficiente y eso lo aplicás por el valor nominal que querés actualizar. Esto consúltenlo con un contador o si lo saben hacer, lo hacen ustedes, pero no es solamente sumar el 2% mensual de inflación y lo actualizás, no. Es un procedimiento de actualización matemático que hay que hacer, digamos, ¿no? Que requiere esto que les acabo de decir. Para eso se publican las tablas de índices mes a mes y vos tenés que dividir la actual con la anterior que querés tomar como referencia, la dividiste a un coeficiente y ese coeficiente lo multiplicás por el valor que querés actualizar. Si el inmueble se entrega recién pintado, ¿qué pasa al rescindir el contrato? Ahora lo vemos a eso. El que preguntó que está identificado con un número, ahora lo vemos. Bueno. Cargas y contribuciones, a ver, tenemos unos minutos más, quiero ver 3 temas y cerramos, porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo demás, pero por lo menos estos 3 temas. Cargas y contribuciones, recepción anticipada y restitución del inmueble, ¿ok? Cargas y contribuciones, otro artículo polémico, porque este era el texto originario del Código Civil y Comercial, que están leyendo. Deténganse en el segundo párrafo. El locatario, lo voy a leer de una manera distinta como está, pero para que se entienda toda la frase, el locatario no tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que graven la cosa, excepto pacto en contrario. Esta norma era netamente supletoria, netamente. ¿Qué pasa ahora? Tenemos el 1209, que tiene este texto, y sobre todo el segundo párrafo, fíjense que dice, el locatario no tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que graben la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias, y no dice excepto pacto en contrario. Por lo tanto, esta norma, y el tercer párrafo también, que habla de las expensas, es de orden público. Este es el gran cambio que tiene en materia de costos. Y acá está muy polemizado en todos lados, pero está claro que el impuesto inmobiliario, la contribución territorial por mejoras, la tiene que pagar el locador y no se admite pacto en contrario. Punto. Las dos cuestiones discutidas son tasa municipal de alumbrado, barrio y limpieza y aguas. ¿Está bien? Las expensas comunes derivadas de gastos habituales son a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias, o aunque se llamen comunes, pero que sean relacionadas con gastos no habituales, las paga el locador. ¿Está claro? Pero lo más complicado es la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, que muchos dicen que es una tasa, que es un servicio y que por lo tanto eso no está a cargo del locador, que para mí sí está a cargo del locador porque no es un servicio solamente, es un servicio municipal vinculado con la propiedad y que está como valuado en su número en función del valor fiscal de la propiedad. No exclusivamente, pero sí, sobre todo como referencia. Entonces, para mí la tasa municipal la tiene que pagar el locador, pero sobre esto van a ver que hay muchas opiniones en contrario, digamos, ¿no? Sobre todo porque si bien no graba la cosa desde el punto de vista real, es algo que toda la vida, esto también hay que ver la historia de los artículos. Este artículo, 1209, no es nuevo. El 1553 del Código Civil decía algo muy similar. Y los 144 años que tuvo vigencia ese artículo, la doctrina, la jurisprudencia decían, cargas y contribuciones que graban la cosa son impuestos, contribuciones y tasas a cargo del locador. La diferencia es que siempre se admitió el pacto en contrario y ahora, hace 15 días, no se admite el pacto en contrario. ¿Está claro?
Entonces, hay una mala interpretación porque no se hace este análisis que estoy haciendo yo, que es comprender qué significa esto y de luego ver que no se admite el pacto en contrario. Y lo otro que también es un problema es el agua, porque el agua es un servicio, sí, pero hay leyes como la de AISA, por ejemplo, que te refiere a la ley de obras sanitarias vieja, que básicamente establece que la deuda por aguas, ya sea servicio de agua, intereses o cargos, es una deuda que afecta el inmueble. Y esa deuda que afecta el inmueble, entonces significa que es una deuda que de alguna manera grava la cosa. Entonces, ahí en muchos casos hay que estudiar el marco normativo, el marco regulatorio de prestación del servicio de agua para ver si el servicio de agua grava o no la cosa, o es solamente un servicio personal y está a cargo del locatario. ¿Está claro? Esta es la gran distinción que hay que hacer. Si grava la cosa o está vinculado con el inmueble, el servicio de agua, entonces ahí va a estar a cargo el locador, y si es un servicio personal que genera deuda personal y no vinculado con el inmueble, está a cargo del locatario. Por supuesto que eso es todo un tema, porque si es medido, y el locatario lo paga el locador, y el locatario gasta lo que gasta y lo tiene que pagar él, bueno, obviamente que eso es medio complicado, ¿no? Así que hay que leer bien el marco regulatorio de si hay o no medición de agua, y esto que les decía de si la deuda por agua está afectada al inmueble o no. Esto es lo que les decía recién. Y el tema de garantías. Vamos a ver garantías y vemos restitución y cerramos. Garantías es el artículo 13. Solo aplica a destino habitacional, nada más. Así que no hay que preocuparse en locaciones con destino comercio, profesión, industria y demás. Las locaciones con destino habitacional tienen este régimen de orden público. El locatario, cuando se está celebrando el contrato, en la parte de las tratativas contractuales, propone al menos 2 opciones de las 5 que están acá. Él ofrece un título de propiedad de él, de su patrimonio. Él ofrece su sueldo o su certificación de ingresos para acreditar su solvencia. O aparece un tercero, que es el garante, que puede ser un banco, una compañía de seguro o un tercero cualquiera, que ahí es lo que les decía al principio, que estos casos, el aval bancario, el seguro de caución y la garantía de fianza, tienen que ser reglamentadas, como dice acá la norma, en la última parte, para ver qué requisitos se piden para esas situaciones, porque hasta ahora no está reglamentado. Bueno, esto es importante porque en la medida en que se regule de una manera u de otra, vamos a poder darle a esta norma una claridad mayor. Mientras tanto, para mí esto no está vigente porque el locatario no puede tornar operativa una norma que le falta la mitad. Lo cierto es que el día que esté vigente, el locador tiene que aceptar sí o sí una de las modalidades que haya ofrecido el locatario, y ahí entonces el locatario tendrá que ser aceptado con esa garantía, y el contrato se tendrá que celebrar con esa garantía. O sea que la garantía no puede ser, si es alguna de estas 5, y si es una garantía buena desde ya, no puede ser un motivo objetivo de rechazo del locatario. Después hay que ver esto cómo se termina esquivando, ¿no? Si las inmobiliarias van a seguir emitiendo reservas de alquiler o no, y todo lo demás. Porque de alguna manera esto tal vez empiece a ser más verbal, y ahí la inmobiliaria no te toma la reserva de alquiler hasta que no le ofreces las garantías y no ve que son garantías buenas, digamos, ¿no? Entonces la reserva de alquiler te la toma después, cuando ya tiene claro que la garantía es buena. O sea, hay que ver cómo se termina instrumentando esto en la práctica. Esto ya lo vimos, lo de la rescisión anticipada ya lo vimos, que hay que rescindir anticipadamente con al menos un mes de anticipación para todos los inmuebles, y lo que está agregado acá es que en los destinos vivienda, si rescindís con 3 meses o más de anticipación, no tenés que pagar multa. ¿Está bien? Pero esto aplica solamente a los nuevos contratos. Si algún locatario quiere rescindir el 31 de marzo y notifica el 15 de diciembre, bueno, tengamos presente que eso no aplica porque eso es para los contratos nuevos, no para los viejos. Y por último, la restitución del inmueble. Acá lo que quisiera destacar es el 1222, que esta parte ya estaba vigente, que si el destino es habitacional, el locador antes de iniciar el desalojo tiene que intimar por última vez y darle 10 días para que pague. Esto ya estaba vigente, y ahora se le agregó sobre todo esto, porque toda esta parte que está acá está vinculado con eso que dije recién. Esto se le agregó, que es lo más importante: para destino habitacional, la recepción del inmueble no puede ser negada por el locador. Eso es lo que hay que destacar, esta norma de orden público, que es muy importante, porque de alguna manera lo que intenta terminar es el taxi del devengamiento de alquileres y demás prestaciones a cargo del locatario cuando el locador no le quiere recibir las llaves. Entonces acá lo que dice es, el locador le tiene que recibir las llaves, aunque el inmueble
no esté en buen estado y aunque haya deudas pendientes. Le recibe las llaves y a partir de ese momento, a partir en realidad de la notificación, no corre más ningún costo a cargo del locatario. Y si siempre que el locatario haya iniciado, a ver, el procedimiento me estoy apurando porque nos queda poquito tiempo, pero, a ver, primero, el locador no puede negarse a recibir la llave del inmueble. O sea que la tiene que recibir igual, y yo les agrego acá siempre que esté desocupado, obviamente, ¿no? Pero si está en mal estado, dejará constancia en el acta de recepción de las, digamos, deterioros o desperfectos, faltantes o lo que sea que tenga el inmueble, y se lo reclamará al locador, al locatario o al garante según corresponda, desde ya. Si se adeudan alquileres u otro tipo de obligaciones, se dejará constancia ahí, pero no puede ser eso motivo de no recepción de las llaves. Ahora, el locatario notifica al locador para que reciba las llaves. Si el locador se niega, ahí el locatario tiene 10 días para iniciar la consignación judicial y, por lo tanto, si cumple este procedimiento, desde el día en que notificó, ya no tiene que pagar más alquileres. ¿Está claro? Y si la consignación judicial la hace después de los 10 días de vencido el plazo que le dio para que reciba las llaves, ahí no tendrá que pagar más alquileres desde el día en que se notifique la demanda de consignación. Y todos los gastos y costas de ese procedimiento van a estar a cargo del locador. ¿Sí? Así que la verdad que va a ser un procedimiento medio raro, porque si el locador gana ese juicio, lo va a perder con costas, ¿no? O sea, es medio raro. Es lo mismo que pasa con la consignación del canon locativo. Si la consignación del canon locativo la inició el locatario y no tenía razón para consignar el canon locativo y lo pierde, las costas las tiene para el locador. O sea que gana el juicio, pero pierde con costas. O sea, gana perdiendo con costas. O sea, yo no sé, ¿alguien lo vio alguna vez? Sería muy raro, ¿no? O sea, ni siquiera es costas por su orden, que debería ser así. Si el locador gana, es decir, que se le rechaza la consignación de las llaves, no tendría que pagar las costas, ¿no? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, la explicación es que no se quiere generar un obstáculo para que el locatario pueda iniciar el procedimiento. Bueno, en fin, esto ha sido todo. Traté un poco comprimidamente de ver los temas más importantes. Yo sé que hay algunos temas que merecen mayor análisis, pero bueno, a veces el tiempo es escaso y además quise dar lugar a algunas preguntas y demás. Si rescindís sin preavisar, tenés que pagar la multa acordada en el contrato y yo te diría que eso si vos rescindís sin preavisar, el locador va a decir, bueno, acá me tenés que dar un mes de preaviso. O sea que el locador va a decir, no hago efectiva la rescisión hasta que no se cumple el mes. ¿Está bien? Te devuelvo mañana el inmueble. Yo te digo, no, me tenés que preavisar con un mes. Este mes me lo tenés que pagar todo. ¿Está bien? Así que no te recibo las llaves hasta dentro de un mes. Esa sería para mí la solución. Bueno, no sé, Marcelo, si querés agregar algo más. No, solamente agradecer tu charla. Realmente fue una charla muy, muy clara. Yo no sé en principio la manera en que vos desarrollás tus disertaciones. Por eso fue la idea de traerte. Te agradecemos muchísimo. Yo creo que ha sido muy explicativo, muy claro en los conceptos y a todos nos ayudó esta nueva explicación sobre la ley de alquileres, donde todavía nos surgen dudas, como vos decías al Sí. final, ¿no? El tema de costas y cuestiones que, aunque ya estaban en la vieja ley de alquileres del Código Civil, ahora se hacen de orden público y tratar todavía de definir si son o no de orden público muchas cuestiones, que para mí sí lo son, porque si no, daría la opción de que sea de otra manera, ¿no? Como decía antes la ley. Sí, tal cual. Pero, Acá estoy respondiendo una pregunta que me hacían de lo de la pintura, que le estoy diciendo que si vos decís que entregás el inmueble recién pintado, ponés la marca, el color de la pintura, el tipo de pintura, y que el locatario se obliga a restituirlo de esa manera. Y el día que vos lo recibís y no está con esas condiciones de recepción, lo dejás sentado en el acta y se lo reclamarás. Lo que pasa es que acá esto entronca con las garantías, tenés que tener una buena garantía desde ya, ¿no? Hay muchos temas que no pude abordar, muchísimos, que es el 1225 bis, cuándo termina la garantía, las locaciones en dólares,
el tema de la declaración impositiva de los contratos. Bueno, hay mucho. Este es un tema muy largo, pero por lo menos lo sustancial quería al menos ver el panorama, ¿sí? Marcelo. Sí, como siempre, después, con lo que más allá de la doctrina, también la jurisprudencia y los planteos que elaboran los abogados litigantes dentro de los juzgados a la jurisprudencia, ¿no? Sí. Como decimos siempre. ¿No? Porque a veces siempre se plantea, dice que la jurisprudencia viene de los jueces, pero en realidad también vienen de los abogados que hacen sus planteos diferentes y los jueces son los que deciden para un lado o para el otro. Exactamente. ¿No? Sí. Así que... Los abogados tenemos mucho también de ir marcando el camino hacia dónde va la jurisprudencia con los planteos. Si no hay planteos, no hay jurisprudencia. Entonces, cuando hay un fallo raro es porque un abogado, existió un tema raro y un abogado planteó algo de una manera novedosa. Entonces ahí el fallo parece novedoso. Bueno, pero porque alguien lo encaminó hacia ese lado, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, a ver, en general traté de dar el marco del contenido de la norma y las dudas usuales que se presentan con respuestas claras. Si yo me confundo, no importa, me confundo con argumentos, me refiero. No me confundo porque se me ocurrió. Pero creo que con los que estamos en la línea, digamos, de asesoramiento o de batalla judicial, tenemos que tener una posición clara. No podemos responder, y bueno, veremos qué dice la jurisprudencia dentro de un tiempo. No, la jurisprudencia soy yo ahora, ya, ayer. Y eso la verdad que hace que uno prefiero confundirme, pero marcar un camino y bueno, voy en la selva, creo que para allá. Veremos. También es verdad que cuando uno marca un camino, a veces pasa que los demás lo siguen creyendo que uno sabe a dónde va. Entonces, claro, uno termina diciendo, ese sabe dónde va, y en realidad ese está con las dudas, pero bueno, tiene el coraje con fundamentos, ¿no? Y acá, en estos temas que vimos de agua y ABL, yo si fuera juez, tendría bien claro hacia dónde fallar. Pero bueno, yo haré el planteo y el juez lo resolverá el día de mañana y tal vez no coincida. Pero sí tengo claro hacia dónde va la cuestión. Y en el deber de conservación, que es muy delicado el tema, y es central en la ecuación económica del contrato, central, yo ese es el tema que dejo con muchas dudas. Me voy a terminar inclinando, me parece, por una cosa de supletoriedad. Pero yo no puedo desconocer, lo dije desde el primer día de las capacitaciones, hay un aura de orden público dando vuelta en toda la ley y en el 1201 también. Ahora, si todo lo tiene que pagar el locador, entonces el locador tiene que pagar el impuesto inmobiliario, la tasa municipal, la contribución por mejora, tiene un ajuste anual, o sea que tiene congelado el precio un año, y tiene que pagar las reparaciones de la cosa, y entonces es muy sencillo. Las locaciones van a empezar al 50% del valor real, o sea, van a empezar al 50% más, ¿no? Y sí, porque el locador va a querer tener un colchón para sufragar un montón de cuestiones. Va a impactar en el precio. Claro. Bueno. Pero bueno, realmente felicitaciones por tu exposición. Por favor. Creo que estamos todos muy contentos por haber escuchado esta charla. Y ya lo dijiste en un principio, pero nosotros cuando tenemos charlas así interesantes y realmente sirven para el abogado y para su trabajo, la ponemos en la página. Si vos no tenés problema, la estamos grabando desde el colegio y puede poner para que la escuchen los demás matriculados y que sea también una vía de comunicación para todos. Perfecto, encantado, ningún problema, por favor. Y de ya, sí, y perdón, y de ya invitamos a todos, el doctor Esper va a estar también en la plataforma de Sijuso la otra semana o de acá a unos 10 días, no me acuerdo la fecha bien. Ya les digo, mira, lo tengo acá en la agenda, papel, la vieja agenda. Yo uso papel y voy tachando. Acá tengo para el 27 de julio, que es lunes, a las 4 de la tarde, que es para todos los colegios, ¿no? Si no me equivoco, Marcelo. Sí, lo ofrecemos desde la plataforma del Sijuso, que son para 500 participantes, y pueden inscribirse para todos los matriculados de la provincia de Buenos Aires, es gratis. Buenísimo. Bueno, nos veremos pronto si Dios quiere, entonces. Sí, señor. Bueno, un gusto de nuevo, un abrazo, Marcelo, gracias, Jessica, por toda la colaboración en la previa y la parte operativa, además, a todos ustedes por el tiempo. Y bueno, quedamos en contacto, ahí ya les mandé el PowerPoint a mi mail por si quedó alguna duda de hoy, me escriben y bueno, desde ya muy agradecido.
Muy agradecido a vos. Y Bueno, un saludo en nombre de todos los lo abogados. mismo. A seguir cuidándose un tiempo más, hasta que esto Sí. se disipe. Sí, sí, hay que seguir están siendo cautos y tranquilos. No queda otra. Exactamente. No queda otra. Bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chau, chau.